Por estar aquí en esta mesa. Yo creo que saldremos todos y todas de esta mesa con mayor conocimiento y sobre todo más conocimiento directo de la realidad de Europa, con gente que son protagonistas y personas que piensan mucho sobre Europa y actúan sobre ella. Yo voy a hacer una primera presentación de los 4 ponentes y posteriormente dejaremos que Marina que cierre la palabra al público para que podamos abrir. Os pido un poco de paciencia en esta mesa porque va a haber traducción del alemán al español y del inglés al español. Entonces, daremos a nuestros invitados internacionales, hablarán uno en inglés, otro en alemán y habrá traducción simultánea al español. ¿Por qué hacer una mesa sobre si tiene sentido la Unión Europea tras el Brexit y tras los memorándums? Es por responder a una pregunta que yo creo que la izquierda europea se ha estado haciendo durante prácticamente el primer memorándum a Grecia, hace 1 año y medio. Y luego con el apocalipsis que ha significado para la Unión Europea el Brexit, de ahí la importancia de que esté con nosotros un miembro del Sinn Féin, porque os aseguro que mirar desde Irlanda es distinta a la que puedan tener desde Estados Unidos, ¿no? Digo, desde el Reino Unido. Creo que desde España hemos hecho un debate en la izquierda en torno a Europa y nuestra posición en torno a la actual Unión Europea y por eso nos parecía necesario hacer una mesa redonda que hiciera más una pregunta que una respuesta, pero tenemos personas que yo estoy segura que nos van a ayudar a pensar y a llegar a conclusiones para poder actuar en el entorno actual. La primera persona que va a intervenir va a ser Paul Gavin. Paul Gavin es la persona que está a mi izquierda, es senador de la República de Irlanda y miembro de la dirección del Sinn Féin. Ha hecho un esfuerzo ímprobo por estar aquí en esta escuela, porque no viene esta tarde, viene aquí, se va mañana a las 7 de la mañana, pero yo creo que es importante escuchar a un miembro del Sinn Féin, relevante además del Sinn Féin, para darnos su opinión sobre el Brexit y sobre la situación de Europa hoy. Posteriormente va a hablar con nosotros Miguel Urbán. Miguel Urbán, para quien no le conozca, le diré que no es que sea eurodiputado de Podemos es lo de menos. Tampoco es importante que sea una de las personas más destacadas de izquierda anticapitalista. Lo mejor de Miguel Urbán es que yo le conocí cuando tenía 15 años y ya estaba luchando por los derechos de los de abajo. Es una persona que yo me he encontrado en las calles de Madrid cada vez que había una injusticia. Y es una persona que desde que llegó al Parlamento Europeo no ha parado de viajar defendiendo a los que hay que defender, poniendo su cuerpo en las fronteras, hablando de los refugiados, denunciando dónde está la maldad y proponiendo y defendiendo siempre a la gente que padece las consecuencias del capitalismo y enfrentándolas sin ambajes, sin morderse la lengua y siempre desde una profunda solidaridad. Como veis, es amigo mío y le quiero mucho, pero aparte de que seamos amigos, lo que digo lo digo de corazón. Creo que Miguel Urbán es un lujo en nuestro país y es un verdadero placer para el GUE tener un militante de la talla de Miguel Urbán. Posteriormente le damos la palabra a otro amigo nuestro, que es Klaus-Dieter Koning. Él es miembro de la Fundación Rosa Luxemburgo, que es la fundación alemana vinculada a Die Linke, que desde hace poco tiene también oficina en Madrid y con el que colaboramos habitualmente. Y además porque ser una de las instituciones, la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania, que es una de las instituciones europeas que más piensa, elabora y produce pensamientos sobre la situación serio y riguroso, quiero decir, científico, sobre la situación de lo que ocurre en Europa y seguro que va a ser muy interesante escucharla. Y por último, le daremos la palabra a Marina Albiol, que también, lo mismo que Miguel, es eurodiputada, pero eso es circunstancial. Es dirigente de Izquierda Unida y eso es circunstancial. Lo que no lo es su nivel de compromiso, el nivel de seriedad con el que Marina no pasa una sola injusticia que pasa por delante de sus manos o de su vida y por el nivel de compromiso, yo estoy segura que irá mucho más allá de que sea diputada, dentro de 20 años tendrá siendo el mismo, igual que Miguel, y nos volveremos a encontrar en escuelas como esta porque hay gente que va a luchar toda la vida y de esa gente imprescindible sin duda es Marina Albiol. Así que si os parece bien, un poquito de paciencia, los que sepáis inglés va a ser un gusto escuchar a alguien que piensa en inglés, como Paul Gavin, y os pido un gran aplauso para nuestros compañeros internacionales que han hecho el esfuerzo de venir. Good evening. It's a real honour and pleasure to be here this evening. And it's great to see an event like this where the left can come together and debate in a comradely way and hopefully build a better future for all of us.
Muy buenas tardes, es un placer y un honor para mí estar aquí y hablar con vosotros y es además un gran placer ver un evento como este en el que la izquierda debate y habla sobre los problemas y cómo solucionarlos. My name is Paul Gavin. I'm a senator with Sinn Féin, and I'm a party spokesperson on workers' rights. Mi nombre es Paul Gavin y soy senador de Sinn Féin y además el portavoz para derechos laborales. I have an English accent because, like most Irish people, I was born outside of Ireland. Tengo un acento inglés porque, como la mayor parte de las personas irlandesas, hemos nacido fuera de Irlanda. We have a history of mass emigration going back centuries, and yes, it does have something to do with our neighbour. Tenemos una larga historia de emigración masiva durante siglos y eso tiene que ver mucho con nuestro gran vecino que tenemos. Sinn Féin is an Irish Republican party. We are an all-Ireland party. El Sinn Féin es un partido irlandés republicano y es un partido que está en toda Irlanda. We have the largest group of Irish MEPs in the European Parliament. Tenemos el grupo de miembros del Parlamento Europeo más grande de irlandeses. And we are the only party that has significant representation across all of Ireland in both jurisdictions. Y somos el único partido que tiene una representación significativa en toda Irlanda, en las dos partes de Irlanda. Sinn Féin is opposed to the partition of Ireland. El Sinn Féin se opone a la partición de Irlanda. Our hero, the great Republican socialist James Connolly, who was murdered by British forces in 1916, famously said that if our country was divided, we would end up with a carnival of reaction, north and south. And he was never righter on any issue, never more right. Nuestro gran héroe, James Connolly, que fue asesinado en 1916, dijo que era un gran enemigo de la división de Irlanda y dijo que si Irlanda se dividía, se iba a convertir en un carnaval un carnaval de la reacción. Y con eso ha tenido mucha más razón que con muchos otros aspectos sobre los que habló. So, we are a United Ireland party that wants an end to British involvement in Irish affairs, and we are working for the unity of all of the people across our island based on the values of equality, respect and reconciliation. Nosotros somos un partido que lucha por la unificación de Irlanda y en contra de que se impliquen otras fuerzas en los asuntos internos irlandeses. Nosotros trabajamos por la unidad de todas las personas en todas las islas con respeto, igualdad y reconciliación. We believe absolutely in the values of equality, liberty and fraternity, and we are committed to the establishment of a democratic, socialist, all-Ireland republic. Nosotros creemos fuertemente en los valores de igualdad, libertad y fraternidad y también estamos comprometidos con el establecimiento de una república socialista en Irlanda. With others, Sinn Féin has played a central role in the development of the peace process and in the Good Friday Agreement and subsequent agreements in our country. Entre otros, también el Sinn Féin estuvo involucrado en los acuerdos de paz que se hicieron en el Good Friday y en todo el proceso y los acuerdos que ha habido posteriormente para el establecimiento de la paz en Irlanda. We helped to create and we're part of the national and international efforts which brought an end to conflict on our island. And it's important to recognise that the EU has been a critical partner for peace over the last 20 years. Nosotros hemos hemos participado en la creación de realmente crear de los esfuerzos internacionales y nacionales por la paz. Y también tenemos que reconocer que la Unión Europea ha sido durante los últimos 20 años una parte crítica en ese proceso de paz. For those of us who were previously denied the right to work peacefully for a united Ireland, the Good Friday Agreement commits the governments of Britain and Ireland
to legislate for a united Ireland if the people consent to this. Para todos los que hemos luchado por una unidad de nuestras islas, pues el Good Friday ha sido el paso inicial para realmente llegar a un acuerdo que unifique Irlanda. So I'm going to talk now about the European Union and about Brexit. Y ahora empezaré a hablar ya más de la Unión Europea y sobre el Brexit. Sinn Féin campaigned against Irish membership of the European Union, or the EEC as it was in 1973. El Sinn Féin luchó en contra de la participación de Irlanda en la Unión Europea y, o como era antes hasta 1973, la CEE. Since then, every European treaty has taken further powers from the Irish state. Desde entonces, todos los tratados que sean internacionales han quitado derechos al Estado irlandés. We want a different type of European Union, one that promotes peace, demilitarization, economic and social justice, international solidarity, and greater democratic accountability. Nosotros queremos una Unión Europea diferente, más social, que promueva la paz, la demilitarización, justicia social y económica, solidaridad internacional y mucha más democrática. Today's European Union is wedded to neoliberal policies. These have created widespread hardship as austerity, deregulation, and privatization have undermined the social function of states and the rights of citizens, including the rights of workers. Hoy en día, la Unión Europea está implicada en la política neoliberal, lo que ha creado realmente un daño grande a la población a través de la austeridad, la desregulación, la privatización, y eso ha socavado la función social del Estado y también los derechos de los trabajadores. Increasingly, people across the European Union are uncomfortable with the direction it's taking. But this has assisted the growth of far-right parties which exploit people's fears. Todas estas políticas de austeridad ha hecho que realmente los pueblos estén cada vez más en contra de la Unión Europea, pero también ha provocado que se hayan beneficiado de ello los partidos de extrema derecha. Now, Brexit is a consequence of that. Y el Brexit es una consecuencia de eso. And during the Brexit referendum campaign, Sinn Féin campaigned for a Remain vote. Y durante la campaña del Brexit, el Sinn Féin apoyaba la permanencia en la Unión Europea. This does not mean that we are now supporters of the European Union. Far from it. However, it is clearly not in the interest of the people of Ireland, whatever their background or their views, to have one part of the island outside of the EU and the other parts inside. Eso no significa que ahora nos hayamos convertido en fans de la Unión Europea. Lo que sí sabemos es que está en contra de los intereses de los irlandeses tener dos Irlandas, una parte dentro de la Unión Europea y una parte fuera de la Unión Europea. It's important to note that any agreement by the EU that violates an international treaty, which is what the Good Friday Agreement is, would contravene EU treaty obligations. Es importante hablar de que cualquier acuerdo de la Unión Europea que viole un acuerdo internacional como fue el del Good Friday, eso contravendría a las obligaciones de tratados de la Unión Europea. But Brexit is not just an issue for the north of Ireland, it will adversely affect our entire island if we let it. And it's vital that the challenges of Brexit are met on that basis. Pero el Brexit no es solo un asunto que afecta al norte de Irlanda, afecta a todo nuestro país, a toda Irlanda. Y es una cosa que es para nosotros bastante vital que se mantenga unido. Brexit will have a serious impact on Irish jobs and business, in particular agriculture and agri-foods, which are essential to our economy. El Brexit tendrá unas consecuencias graves sobre nuestros trabajos, sobre el trabajo y los negocios, en particular sobre la agricultura y el sector agropecuario, que es elemental para nuestra economía. So, in our view, the aim of the European Union must be to prevent a land frontier between the EU and Britain on the island of Ireland. Y por eso la Unión Europea tiene que
tratar de realmente no crear una frontera, un límite entre los irlandeses. So to achieve these goals, what Sinn Féin is campaigning for is a special designated status for the north of Ireland. Y por eso el Sinn Féin lucha que haya un estatus específico para el norte de Irlanda. This is an imaginative solution that addresses the complexities of the problem. Esto es una solución que puede realmente tener influencias sobre todas las dimensiones del problema. It does not affect the constitutional status of the North. It has been endorsed by the majority of politicians, both North and South on the island. Esto no es una cosa que defienden solo los políticos en el norte de Irlanda, es una cuestión que realmente defienden los políticos en ambas partes de Irlanda. And it recognises the fact that the majority of people in the north of Ireland voted to remain in the European Union. Y eso se ve también que en el norte de Irlanda la mayor parte de la población votó a favor de mantenerse y permanecer en la Unión Europea. So designated special status is not about a hard Brexit or a soft Brexit. It's about the best interests of our economy, our peace process, and our people. It's a democratic imperative. Y este estatus especial no se trata aquí de si va a ser un Brexit duro o un Brexit blando, sino que se trata de los intereses de nuestra economía y también de nuestro proceso de paz y de los intereses de nuestra población. It's about retaining the freedom of movement of goods, people, and services on the island of Ireland. Se trata de mantener realmente el tráfico libre tanto de personas como de bienes y negocios entre las dos islandas. Special status would ensure that the North's trading relationships with the rest of Ireland and the EU, particularly in relation to business and tourism, agriculture and agri-foods, will be maintained. Eso significaría, si se mantiene ese estatus especial, que se mantendría tanto la... mantendría las relaciones económicas y también, sobre todo, en lo que se trata de negocios, turismo y también en agricultura y toda la industria agropecuaria. Okay. It's about allowing all of Ireland to remain in the customs union, the single market, and under the jurisdiction of the European Court of Justice. It's about maintaining the European Convention on Human Rights. Se trata de permitir a Irlanda permanecer en la Unión, el mercado unificado, en el mercado único y bajo la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia. Se trata de mantener la Convención de Derechos Humanos de Europa. Notwithstanding all of this, I want to make it clear that Sinn Féin are totally opposed to the ongoing direction of centralisation, of militarisation and neoliberalism that is driving the EU agenda. Sin embargo, quiero recalcar que el Sinn Féin se opone totalmente al proceso de centralización, militarización y también desmantelamiento de derechos democráticos y económicos que se están debatiendo en la Unión Europea. We are opposed to the EU battle groups, to a military headquarters and ongoing moves towards a European army. Y también nos oponemos a un mando único militar en Europa y también a la creación o el debate sobre la creación de un ejército europeo. We reject Fortress Europe, which has condemned tens of thousands of desperate refugees to drowning in the Mediterranean. También rechazamos la Fortaleza Europa, que mantiene a miles y decenas de miles de refugiados delante de las fronteras y no los deja entrar. We condemn a European Union that threatened to let off a financial bomb in Dublin, those are the words that we used, if our government even suggested burning the gambling bondholders. Y también rechazamos lo que nosotros llamamos la bomba económica con la que nos amenaza la Unión Europea si Irlanda intenta implementar su política económica. So in terms of what we would like to see in terms of the European Union, we believe that what's absolutely crucial is that a social progress clause is inserted into the EU treaties to make sure that the rights of workers and people come before the rights of business and free markets. Para nosotros es crucial que se mantenga un progreso social, es decir, que primero las personas, los trabajadores, antes que los mercados y los negocios.
We want to see an end to the failed policies of austerity. Queremos ver el final de las políticas fallidas de la austeridad. And we are calling for a new EU convention with an explicit mandate to identify competencies to be returned to member states. Y luchamos también por una nueva convención europea en la que las competencias regresen otra vez a los Estados nacionales. Before I finish, I also want to speak about President Juncker and his State of the Union address. Antes de finalizar, me gustaría hablar también del presidente de la Unión Europea, Juncker. The federalists in the EU cannot be allowed to use Brexit to build a European army and finance ministry against the will of the people of Europe. Los federalistas en la Unión Europea no se puede permitir que el Brexit se utilice para crear un ejército de la Unión Europea y un ministro de Finanzas en contra de la voluntad de los pueblos. The European Commission President Jean-Claude Juncker's answer to the issues facing the EU is that it should just carry on doing the same, only faster and with less democratic oversight. Lo que hace el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en respuesta a todos estos asuntos, es acelerar los procesos que estaban ya previstos y con menos derechos democráticos. This is the exact opposite of what we need. Eso es todo lo contrario de lo que necesitamos. There is a democratic deficit at the heart of the current EU project, and nothing that Juncker has proposed today, or proposed the other day, will change that. Existe un déficit democrático en el corazón de toda la Unión Europea y todo lo que ha dicho Juncker el otro día no hace que eso se revierta. He wants an EU president, an EU finance minister, and an EU army. Él quiere un presidente de la Unión Europea, un ministro de Finanzas de la Unión Europea y un ejército de la Unión Europea. He wants to change voting rights to qualified majority for trade deals and associated issues such as tax. Y quiere también cambiar los derechos de voto hacia unas mayorías cualificadas para favorecer los acuerdos comerciales y también en asuntos como los impuestos. President Juncker can spin this any way he wants, but the reality is this is an attempted political and legal power grab by the federalists, and they're using Brexit just to justify it. El presidente Juncker puede decirlo como quiera, pero lo que realmente la realidad es que están intentando una política, utilizar su poder político y legal para luchar en contra de los federalistas y están usando el Brexit para justificarlo. The truth is that the EU needs more democracy, not more federalism. Pero la verdad es que realmente la Unión Europea necesita más democracia y no más federalismo. It cannot continue to function with a one-size-fits-all approach to monetary and fiscal policy. No se puede continuar con una función en una sola dirección monetaria y de política fiscal. The social fracture caused by the imposed austerity of the fiscal rules cannot be solved by a tightening of those fiscal rules. La fractura social que se ha causado a través de las reglas de austeridad no se van a superar apretando más las tuercas y con más austeridad. The interests of Ireland and the challenges we face will not be tackled through a lessening of our voice through federalism. Los intereses de Irlanda y los retos que tenemos por delante no se van a favorecer con más federalismo. A project that will benefit German and French financial and industrial interests above all. Con un proyecto que beneficiará solo a los intereses financieros de Alemania y de Francia. For our part, Sinn Féin will continue to stand up to the EU federalists. Nosotros seguiremos combatiendo a los federalistas de la Unión Europea. And we will continue to argue for a different kind of Europe, one that puts people and the interests of communities above the interests of business. Y seguiremos luchando por una Europa que ponga los intereses de las personas y de las comunidades por delante de los intereses de los negocios. Thank you. Gracias. Well done. Thanks.
Lo primero, dar las gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en la Escuela de Izquierda Unida y, evidentemente, también dar las gracias no solo a las personas que me han invitado, sino sobre todo a las personas que normalmente hacen posible este tipo de escuelas y que normalmente no cogen un micro, no salen en ningún sitio y se llaman militantes y que muchas veces parece que es mentira, pero son imprescindibles. Entonces también gracias a todos a lo que habéis montado, aunque me he acordado mucho cogiendo la carretera esta para llegar hasta aquí, de decir, ¿por qué he venido, Dios mío? Me voy a cargar los bajos del coche y me lo acabo de comprar hace un año, pero al final, bueno, pues aquí estamos y vamos a intentar hacer también que dejar un poquito de tiempo para el debate, que yo creo que sería interesante, sobre este tema. Lo digo porque normalmente solemos hablar muy poco de Europa. En general, en el Estado español, pero tampoco es que la izquierda hable mucho más de Europa de lo que se suele hablar tampoco en los medios de comunicación o en general. Y es curioso. O sea, por ejemplo, en el Congreso de Die Linke, uno de los temas que atravesaba una parte del debate del Congreso, del último Congreso, era qué posición sobre Europa, ¿no? ¿Cuáles eran las posiciones? Claro, esto aquí sería, no sería pensable, ¿no? O sea, es curioso lo poco que hablamos de Europa y lo que importa Europa en nuestro día a día y en nuestro cotidiano, ¿no? De hecho, el 70% de las leyes que muchas veces ahora hacemos son transposiciones de lo que se está decidiendo en Europa. Normalmente no lo que se decide en el Parlamento Europeo, pero sí lo que se decide en Europa, ¿no? Entonces yo creo que por eso es interesante que también la izquierda de este país cada vez hable más de Europa, porque también cada vez vamos a tener que pesar más en la izquierda europea. Yo creo que esto también es una responsabilidad y como responsabilidad nos debe de llevar a por lo menos intentar clarificar cuáles van a ser nuestras propuestas para una Europa que yo la leería, una Europa entre el Brexit y el OGI, ¿no? O sea, cómo hemos pasado del no a la austeridad en el referéndum griego a la salida de un país de la Unión Europea, el Brexit, ¿no? Por eso me interesa sobre todo del OGI al Brexit, ¿no? De hecho, la charla era de la Europa de los memorándums y la Europa del Brexit. Pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, por ejemplo, que los mismos que lloran o lloraban el Brexit amenazaban a Grecia con expulsarla de la Unión Europea si no acataba la sacrosanta austeridad. De hecho, es curioso porque creo que es muy importante sacar lecciones de lo que pasó en Grecia y es muy importante sacar lecciones de una movilización popular, un referéndum que fue victorioso con un apoyo popular de hasta un 60%. Mucho más del apoyo popular que tenía Syriza en ese momento. Y la primera, y yo creo que es la que nos puede interesar para el debate que tenemos ahora, es que la Unión Europea no es reformable. O sea, no podemos reformar la Unión Europea. Yo creo que una lección clara de lo que pasó en Grecia es esta. Y de hecho, Syriza era, podríamos decir, un proyecto reformista honrado en un intento de reformar la Unión Europea, de negociar ciertas concesiones dentro de la Unión Europea. Y eso es lo que fracasa. Y eso se ve claramente con un memorándum mucho más duro después del OGI que el que le ofrecían antes de dar la palabra al pueblo, antes de aumentar el conflicto social con las instituciones europeas y con la Troika. Y eso es por algo. El propio Varoufakis dijo una frase que yo creo que es muy interesante, que lo que se perseguía era humillar a Grecia. Y se perseguía humillar a Grecia como un ejemplo para navegantes. De hecho, el propio Varoufakis, comiendo con él, me dijo, ¿sabes cuál fue la persona que me pareció más honrada del Eurogrupo? Y le dije, no. Y me dice, De Guindos. Claro, si el más honrado del Eurogrupo era De Guindos, imaginaros el Eurogrupo, ¿no? Y yo le dije, ¿pero por qué es el más honrado?
Y me dice, porque fue el único que me habló claro. Yo llegué en abril al Eurogrupo, presenté una propuesta y me dijo, Yanis, magnífica propuesta. Creo que puede hasta funcionar. La propuesta de Varoufakis no era rupturista, no era marxista, no era anticapitalista, era una propuesta reformista, viable, de suavizar las políticas de austeridad, hacer algunas pequeñas quitas en la deuda, renegociar y refinanciar, algo bastante light. Y de Guindos le dijo, creo que puede funcionar, Yanis, pero te vamos a votar que no. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque si te va bien a ti, me va mal a mí. Claro, porque el problema, y ahí se lo dijo de Guindos, esto no es una cuestión de economía, es política. Claro, estaban hablando de política, no estaban en una clase de economía, que es lo que podía entrar, mejorar o no dentro de los marcos de la economía de mercado dentro de la Unión Europea. No, era política. Y eso es lo que vamos a ir viendo cada vez más. Una Unión Europea autonomizada totalmente, unas instituciones autonomizadas totalmente, incluso de los propios estados. Vemos cada vez más una concentración del poder de las propias instituciones y una institucionalización de la austeridad y de las políticas neoliberales. De hecho, a mí siempre me gusta decir que podemos entender el neoliberalismo como una forma de sabotaje del proyecto europeo. Entender el neoliberalismo como una forma de sabotaje del proyecto europeo desde Maastricht hasta ahora. Por lo menos de lo que entendían algunos como proyecto europeo. Yo creo que eso también es importante para sacar conclusiones. En ese sentido, a mí me parece muy importante en esto de la Unión Europea no es reformable, entender que cómo ha funcionado, cómo funciona, y por ejemplo lo que decía el último debate que se ha planteado en torno al Estado de la Unión, que fue esta semana en Estrasburgo, donde Juncker hizo una serie de propuestas y el compañero irlandés ha mencionado algunas de ellas, ¿no? Una de las que más ha llegado a España es la creación de un FMI europeo. El FMI europeo ya existe. O sea, ya existe. De hecho, lo crearon justamente para extorsionar a los países del sur. Es el MEDE. El MEDE ha sido verdaderamente una forma de dar golpes de Estado a las economías del sur de Europa y disciplinar a las políticas del sur de Europa para que no se pudiera hacer otra cosa que ajustes y que austeridad. La única diferencia es que el MEDE era transitorio y lo que plantean ahora es institucionalizarlo dentro del organigrama justamente de la Unión Europea. Lo que estamos viendo es todo esto que nos dijeron que era transitorio para la crisis, lo que están planteando es un aceleramiento de las políticas neoliberales con su institucionalización a raíz de la salida de Gran Bretaña, y ahora hablaremos de eso, justamente del Brexit. Pero antes de llegar al Brexit, justo después de Logi, el Weber, el portavoz del Partido Popular en la Eurocámara, alemán, dijo una frase que a mí me pareció significativa. Él terminó su discurso del Estado de la Unión diciendo: el ejemplo griego demuestra que no es posible un gobierno de izquierdas en la Unión Europea. Tome ejemplo España. Yo le doy la razón. Yo le doy la razón. No es posible un gobierno dentro de la Unión Europea que haga política de izquierdas. No es posible. No es posible. No es posible en lo esencial. Y podríamos hablar del ejemplo portugués. Me gustaría hablar del ejemplo portugués. Sería para darle una vuelta, pero el ejemplo portugués lo está haciendo en gran medida gracias al endeudamiento que está siendo permitido por la Comisión Europea actualmente. En cuanto cierren eso, porque no ha habido ningún cuestionamiento real de las políticas europeas
desde el gobierno portugués. Que hay que decir que no es un gobierno de izquierdas, eso es lo primero que me gustaría decir, sino que es un gobierno socialista en minoría con un parlamento con mayoría de izquierdas, que creo que es muy diferente, que apoya a ese gobierno en minoría del Partido Socialista y, de hecho, ha planteado rescates bancarios como el del Espíritu Santo, que no tuvo el voto ni del PCP ni del Bloco de Esquerdas, que le tuvo que votar la derecha justamente también a ese gobierno. La diferencia, para mí, de esa frase de Weber, no es posible un gobierno de izquierdas, es que todo esto se ha ido cada vez acelerando más y el Brexit ha sido una forma de aceleración de este proceso de institucionalización de las políticas neoliberales dentro de la Unión Europea. Tenemos el informe de los 5 presidentes, tenemos las propuestas que hace Juncker en el último debate, en donde lo que plantea es que el Eurogrupo se convierta en la Unión Europea directamente, un megaministro de Finanzas, un megaministro de Hacienda, propuestas que se aceleran tanto que incluso son irreales que las puedan llevar a cabo en los tiempos que dice Juncker. Incluso es irreal. ¿Por qué? Porque no hay que obviar también las disputas entre las élites europeas sobre el proyecto de la Unión Europea. O sea que ahora mismo sus diferencias es lo que puede hacer que no lleven más allá el acelerador de lo que están llevando, no la oposición por abajo. Lo digo para que también nos lo hagamos mirar. No está siendo la izquierda, no está siendo los movimientos sociales los que pueden de momento frenar lo que estamos viendo. Y de hecho, cuando hablan, por ejemplo, de el euroejército, de construir un euroejército, es porque sale Gran Bretaña con el Brexit, que ha sido una de las grandes contrarias al tema del euroejército. Cuando hablan de ampliar la zona euro a los 27, es porque, claro, con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la zona euro supone el 80% del Producto Interior Bruto de toda la Unión Europea. O sea, la salida de Gran Bretaña también desequilibra de tal forma a que permita también, y eso es importante, acelerar ciertos procesos. Y también nos demuestra una cosa, lo difícil que es salir de la Unión Europea. O sea, esto está siendo una salida entre amigos, no una ruptura, no una expulsión. Imaginémonos también, lo digo porque, y con esto voy terminando, lo que puede significar una salida por la izquierda no amistosa de la Unión Europea. Lo digo porque hay muchas, o hay cierta izquierda que plantea el Lexit, ¿no? La posibilidad de una salida por la izquierda de la Unión Europea. Valoremos lo que está siendo las negociaciones del Brexit para comprender lo que podría ser eso. Y de hecho, la mayoría, y aquí hay otro tema que me preocupa y que lanzo también para que lo debatamos, cómo la gran oposición a lo que serían las élites europeas y lo que sería el proyecto europeo, para gran parte de la población y de las clases populares europeas, lo lidera la extrema derecha y no lo lidera la izquierda. Yo no sé si leísteis el artículo de Perry Anderson en el Le Monde Diplomatique de marzo sobre los movimientos antisistémicos en Europa. Yo lo recomiendo si no lo habéis leído, pero Perry Anderson decía 2 cosas. Con una voy a terminar y otra viene al caso de la extrema derecha. Perry Anderson decía que la extrema derecha es mucho más creíble para las clases populares en su enfrentamiento a la Unión Europea de lo que es la izquierda. Y cómo ha conseguido polarizar en torno a las propias instituciones con un discurso mucho más claro que el que tenemos nosotros. Y yo creo que eso también es para reflexionar. Para reflexionar sobre todo porque la propuesta de la extrema derecha sería un Brexit de repliegue identitario, en clave xenófoba,
con el que nosotros tenemos que anteponer algo, tenemos que anteponer un proyecto. ¿Qué queremos hacer? O sea, si la Unión Europea no es reformable y si salirse lo hegemoniza una extrema derecha xenófoba con un repliegue identitario, ¿cuál es nuestro proyecto? ¿Qué podemos hacer? Lo digo porque yo sí que creo en un proyecto europeo. Lo digo abiertamente. Bueno, proyecto europeo, por lo menos dejémoslo en que soy un internacionalista convencido y que creo que hay que hacer diferentes uniones transnacionales. ¿Qué es lo que podemos plantear? Y ahí creo que el ejemplo de Cataluña, ya que estamos hablando o trayendo el contexto, el ejemplo que se plantea en Cataluña de desobediencia institucional debe ser un modelo que podemos exportar a una lucha efectiva tanto contra la Europa antidemocrática y de la austeridad como contra la opción de la extrema derecha. Empezar a plantear, si empezamos a tener gobiernos, empezar a plantear la desobediencia activa a los tratados de la Unión Europea. Y eso lo podemos hacer desde ya. Lo podemos hacer en Madrid ciudad. Lo podemos hacer en Cádiz, lo podemos hacer en Zaragoza, en Barcelona. Tenemos ayuntamientos donde podemos plantearnos más claramente la lógica de la desobediencia, por ejemplo, a la ley Montoro, que no es otra cosa que la ley de estabilidad que nos están planteando desde la Unión Europea. Tenemos que empezar a escalar el conflicto, a construir una Europa diferente en torno al conflicto de la desobediencia a los tratados de la Unión Europea. Y yo creo que ahí la izquierda podemos llegar a un consenso en base a la desobediencia a estos tratados. Y decía que iba a terminar con una frase de Perry Anderson. Perry Anderson decía que para cambiar Europa la primera cosa que había que hacer era quemar el Tratado de Maastricht. Yo le doy la razón. Gracias. Yes, good evening. I'm coming to you from the land of Schäuble. But believe me, I'm as much against him as you are. Thanks for inviting me to this magnificent meeting. As Marga introduced me, my name is Klaus-Dieter König from Rosa Luxemburg Foundation European Office. I live in Brussels. I was hoping to warm up a little here in Madrid. It really does not work that well, but we'll see. So the topic is, what sins does the EU actually have? Oh, sorry. Sí. He prometido de no hablar mucho. Bueno, buenas noches. Yo vengo del país de donde viene Schäuble, pero puedo asegurar que estoy por lo menos tanto en contra de sus políticas como vosotros, si no más. Vengo de Bruselas, trabajo para la Fundación Rosa Luxemburg, que está ligada al partido Die Linke en Alemania. So the question is, what sense does the EU have in times of Brexit and memorandums? La pregunta es qué Unión Europea vamos a tener después del Brexit y de los memorándums. But I think Paul and Miguel have made clear we don't really have a European Union. It doesn't exist. Yo creo, tal y también como han dicho mis compañeros anteriores, que no tenemos una Unión Europea, no existe la Unión Europea. We may have some supranational institution that bears the name of European Union, but certainly it is an institution that has created disunity and division. Tenemos una institución supranacional que tiene el nombre de Unión Europea, pero lo que ha creado es más bien división dentro de Europa. Because its basic logic since the Single European Act is competition of nations for attracting production sites and
that translates into social cuts, deregulation, and a race of taxation to the bottom, which actually means that states have no money. Porque realmente lo que vivimos y lo que se da es que los estados tienen cada vez menos competencias y todo va dirigido a beneficiar a las grandes empresas de los estados fuertes. Eso ha provocado cortes sociales, desregulaciones y también mayores impuestos a las poblaciones y recortes de impuestos a las empresas, lo que significa que los estados tienen menos dinero. And this has gone as far as Miguel has described in the Greek case, the active destruction of the social and economic fabric of a whole country. And there's no other way to describe the German-led destruction of Greece. Y es tal y como ha dicho Miguel anteriormente sobre Grecia, donde realmente la Unión Europea iba dirigida a destruir un país, y eso es también ahí Alemania ha tenido un papel muy importante. And we know that this was intended to also give a signal to other countries within the European Union that there's no alternative to austerity. Y sabemos también que la intención de la política contra Grecia era dar una señal, establecer una señal de que no había alternativa a la austeridad. So, yes, neoliberalism has destroyed what was union in the European community before it was even named European Union. Y el neoliberalismo lo que ha destrozado es la unión de la que había antes de que la Unión Europea se llamaba, o antes de que Europa se llamase Unión Europea. And now I could actually stop and say I've brushed aside the problem that the title forced me to deal with, that we actually have a real existing EU, and we have to see how we can develop it, or how we can reach to an EU that we need in these days of neoliberalism and to fight neoliberalism. Pero la realidad es que tenemos una Unión Europea real existente y tenemos que ver cómo desarrollar o cómo cambiar esa Unión Europea, o qué hacer para tener una Unión Europea que es la que nosotros queremos. So let's look at the realities, the global economical background, and some of the other realities that we have in Europe and the world these days. Bueno, veamos ahora las realidades económicas, los fondos económicos y las situaciones económicas que tenemos en los distintos estados. Because I do believe that a European Union of people, and I will come to the point of how do we get there, will be a necessary tool for the left to fight neoliberalism. Creo que una Unión Europea de las personas, y luego hablaré de cómo poder llegar a esa Unión Europea, es necesaria para la izquierda para combatir el neoliberalismo. We live in globalized capitalism, global value chains. Vivimos en un capitalismo globalizado y con unos valores globalizados. And they are global value transfer chains. Y también hay un transfer de valores globalizados. Where values and profits generated in one country are transferred basically to the headquarters or to the main production sites of the large multinational corporations. Los valores y los beneficios que se generan luego se transfieren a las sedes centrales de esas grandes empresas e industrias. And we need political means. Y necesitamos cuestiones políticas. We need political measures to control these global value chains and the way multinational corporations use them to transfer values from poor countries to rich. Y necesitamos conceptos políticos para realmente controlar esas cadenas de transferencia de valores para que no lleguen solo a las grandes empresas. And that goes even beyond Europe. So when we're talking about the European Union that we're looking at, y eso va más allá de la Unión Europea. We need
a progressive economic governance that integrates itself into a new economic world order. Now that's a term from the 70s, I know, but I think we need to revive it. Bueno, ahora viene un término de los 70, un concepto de los 70, que necesitamos realmente gobiernos progresistas que implementen políticas de izquierda. Y yo creo que es una cuestión que la necesitamos. And these corporations have become very, very rogue. Y esas cooperaciones entre los gobiernos de izquierda deben ser unas cooperaciones fuertes. No, I was saying, sorry, those multinational corporations have become very, very mean and bad players, let's say it like that. Digamos, de otra manera, estas corporaciones multinacionales se han convertido en unos jugadores bastante malos a nivel internacional. Because even within a multinational corporation, a multinational company, they create a diversity of production sites that can create the same product, only to then put them into competition against each other so that they have a way to cut labor rights and to cut wages within their own company, because they can always replace production from one place to another. Y eso quiere decir, dentro de las corporaciones multinacionales, ellos crean dentro de sus propias corporaciones, en otras empresas, en otros países, los mismos productos mucho más baratos, compitiendo con los productos que producen en otros países. Y eso lo utilizan para recortar los derechos laborales y para también recortar los salarios. And within this competitive environment that has even become intra-company, what do states do? What do national states do? Y dentro de ese entorno de competencia, de competitividad, incluso dentro de las corporaciones multinacionales, ¿qué es lo que deben hacer y qué es lo que pueden hacer los estados? They give tax incentives, tax cuts, they give other incentives. The tax cuts lead to redistribution from poor to rich. Ellos lo que hacen es recortar los impuestos para multinacionales, lo que significa que hay una transferencia económica de los pobres hacia los ricos. They use labor deregulation and deregulation of other protective laws. Desregulan los derechos laborales, pero también otros derechos de protección de la población. And the problem is, if we renationalize politics, this will even get worse. El problema es que si renacionalizamos las políticas, sería todavía peor. All this leads to deficit budgets, rising public debt, structural, let's start there. Todo eso llega a presupuestos de déficit, de regulaciones. And the low demand leads to a structural overproduction crisis. Y la baja demanda lleva a crisis de sobreproducción. Which is actually at the base also of the expansion of the financial sector. But I can't go into depth in that because of time. Y eso es una de las razones también de que haya un desvío hacia el sector financiero. Pero no puedo profundizar en esto por el tiempo. So what we need is an economic governance in Europe and even beyond that. Necesitamos gobiernos económicos dentro de Europa e incluso más allá de Europa. That can force countries like Germany that have a structural current account surplus. Y hay países como Alemania que tienen un superávit en sus cuentas. And the Netherlands as well. Y también los Países Bajos. To use this surplus to invest in social infrastructure. Para que inviertan esos superávits en estructuras sociales. To build capacities in municipal and healthcare services that don't only serve their own population, but also build capacities to integrate refugees and migrants. Que
realmente creen unas estructuras sociales en servicios de sanidad, etcétera, educación, que no solo en los municipios y a nivel local, que no solo beneficien a su propia población, sino que también a los refugiados. Invest in energy transition, renewable energies. Invertir en energías renovables. And certainly increase wages, because this country, Germany, that has so much money, it is the one that has had the lowest real wage, even real wage losses in the past, and only since recently some slight real wage gains. Y también deberían incrementar los impuestos, porque es que realmente un país tan rico como Alemania debería incrementar sus impuestos para poder aplicar unas políticas sociales. And these investments, countries like Germany must be forced to make them not only in their own country, but in those countries that they have drained funds out of with their current account surpluses and so on. Y esas inversiones no se deberían hacer solo en Alemania, sino que también en otros países, sobre todo en los países a los que ellos también han estado explotando y han sacado beneficios de ellos. There is a good case also for coordinating taxation. Hay un buen caso para una imposición coordinada. So that we end the tax race to the bottom, and that we could even increase taxes over the tax rates in other countries, in those countries that have surpluses, again like Germany and Netherlands and others. Y así podríamos conseguir que en algunos países donde tienen un superávit se pudieran incrementar los impuestos, como en Alemania o en Países Bajos. And that can be used also to create a fund, a European-wide fund for industrial development policies for countries that are integrated in global value chains within Europe and even beyond Europe. Y crear así un fondo de industrialización que se podría aplicar a los países que en estos momentos se ven mucho más afectados por la situación económica. Yeah. So much on economy. Hasta ahí de economía. Trade is war, and this war, and that's a Ugandan economist who said that, and this war has led to poverty worldwide and has created the refugee crisis. Los negocios son una guerra, y eso no lo digo yo, lo ha dicho un economista, y esa guerra es lo que ha creado esta crisis humanitaria, ha creado los refugiados y las guerras reales que estamos viviendo. A Europe of 500 million can easily handle at least 2 million refugees per year or more. Una Europa de 500 millones de personas puede manejar fácilmente migrantes en número de 2 millones o más cada año. No es un problema. But again, we must be able to force the richer countries to take the lead share in that. Pero tenemos que conseguir forzar a los países más ricos a realmente dar los primeros pasos en ese sentido. And again, we're facing a climate crisis. Además, tenemos una crisis climática. And I also believe that a European political coordination is necessary to tackle the climate crisis. Y necesitamos una coordinación a nivel europeo para realmente luchar contra la crisis climática. But then again, I agree with Miguel. Pero estoy de acuerdo con Miguel. Too much with the thesis that this Europe has shown that it is quite immune to reform. Pero sí es verdad que la historia ha mostrado que la Unión Europea es inmune a las reformas. So what project do we have to develop in this situation? Así que, ¿qué proyecto tenemos que desarrollar en esta situación? I would say the project we have to develop is right now is crossing the exit or remain debates. Yo creo que ahora el proyecto de territorio nacional es cruzar los debates sobre mantenerse en la Unión Europea o salirse de la Unión Europea. Unirlos. Because as a left, unluckily, we are still too weak that we must allow ourselves to be divided over the question
of must we remain or must we exit. Pues tenemos que ver que la izquierda somos demasiado débiles para realmente dividirnos todavía más sobre la cuestión de si mantenernos en la Unión Europea o salir de la Unión Europea. And an important lesson of Brexit to me is the day after the right was in the streets and they took it as a win. Y para mí una lección del Brexit ha sido que al día después del Brexit la derecha estaba en las calles y lo tomaba como una victoria suya. And violence increased against immigrants and so on. Y también aumentó la violencia contra migrantes al mismo tiempo. So I think the left has lost with Brexit. And we can't make that happen in a new exit. Y yo creo que la izquierda ha perdido con el Brexit y no podemos permitirnos otro Brexit. So that means if we want to pursue the project of Lexit, the prerequisite for that is that we have a stable and strong left Germany in the country that we think about exiting. Por eso yo creo que si queremos mantener un poco nuestra fuerza, necesitamos realmente una izquierda estable y fuerte para realmente imponer nuestras políticas. Because a renationalization of politics where the right has space to maneuver will be leading to bad results. Porque realmente la renacionalización de las políticas favorecería a la derecha, que es mucho más fuerte que nosotros en ese sentido. So let's not pursue it now. Let's first build the left hegemony around the social issues, around the climate issues, around migration issues and all the other issues. Así que no debatamos ahora sobre si salir o permanecer, sino que realmente fortalezcamos a la izquierda para tratar los asuntos importantes económicos, climáticos, etc. And on the other side, to meaningfully build a reformist agenda, or a reboot agenda, as the German Die Linke Party says now. Y para hacer una agenda realmente de reforma de la Unión Europea, o de reboot, como dice ahora el partido Die Linke, we have the same task. We must build majorities in many and in the key EU countries. Tenemos la misma tarea, tenemos que crear mayorías de izquierda en todos los países, o en la mayor parte de países de Europa. So organizing the left, building the left, strengthening the left, that is our task. Nuestra tarea, nuestro reto es fortalecer, organizar, hacer crecer a la izquierda. Esa es nuestra tarea. And my last word, if we ever get there, I think we will probably not follow neither a plan A nor a plan B. It will a plan C, which will be a mixture of disintegration and integration projects that we can implement. Y para finalizar, yo creo que si logramos eso, realmente organizar, crecer la izquierda y avanzar, entonces no va a haber ni un plan A ni un plan B, sino que un plan C quizás que una ambas cosas, tanto ni la desintegración ni la desregulación que vivimos ahora. And the way there is also both reformist within the EU and challenging, and I like this resistance of municipalities against those restrictive laws, and to some extent also rule breaking and law breaking. Both strategies lead us there, I believe. Y yo creo que tenemos dos estrategias que perseguir. Por una parte, intentar reformar la Unión Europea, pero también, por otra parte, la desobediencia, como se ha dicho ahora, y romper leyes, incumplir leyes. Yo creo que ambas estrategias son necesarias. Gracias. Bueno, buenas tardes, noches ya. Voy a intentar no hacerlo muy largo para ver si nos diera tiempo a alguna breve pregunta y luego un poco de conclusión, pero bueno, nos estamos comiendo el tiempo. Comentaba el compañero del Sinn Féin y también Miguel que esta semana en Estrasburgo, en el Pleno, hemos tenido el debate sobre el estado de la Unión Europea, que probablemente la mayoría pues no os hayáis enterado, lógicamente, porque no es algo que haya salido de una manera masiva en los medios de comunicación,
Pero bueno, Juncker, el presidente de la Comisión Europea, vino al Parlamento de Estrasburgo a sacar pecho. Vino a sacar pecho de un supuesto crecimiento económico en una Unión Europea en la que tenemos 40 millones de personas en situación de pobreza extrema y muchísimos países todavía en una situación de desempleo masivo y de precariedad. Vino a sacar pecho cuando es un presidente, bueno, es el único presidente de la historia que en vez de sumar países lo que ha hecho ha sido restar un país. Tuvo un discurso absolutamente racista, incluso dijo concretamente, hay que echar a los inmigrantes para poder acoger refugiados, en ese intento de que luchen, ¿no?, los migrantes contra los refugiados. Y tuvo un discurso en el que no dijo absolutamente ni una palabra sobre la violencia machista o sobre la brecha salarial o sobre que las europeas seguimos cobrando pensiones más bajas que los europeos, ¿no?, de media. Entonces, pero bueno, yo creo que son algunos elementos que nos deja este debate que podemos analizar y luego otros muchos que Juncker no analizó en su discurso. El Brexit, el aumento de la desigualdad, el crecimiento, el auge de la extrema derecha en Europa. Yo creo que son algunas de las cuestiones, ¿no?, que en esta escuela tenemos que abordar. Y son precisamente estos elementos, sobre todo el aumento de la desigualdad, el aumento del paro, de la pobreza, de la precariedad, lo que hace que muchísima gente en estos momentos plantee que la Unión Europea se ha convertido en un conjunto de instituciones absolutamente inhumanas o que la Unión Europea se ha convertido en un conjunto de instituciones al servicio de los poderosos. Pero nosotras vamos un paso más allá. Nosotras lo que decimos es que no es que la Unión Europea se haya convertido en esto, sino que realmente la crisis ha sacado a la luz lo que siempre ha sido la Unión Europea. Que la Unión Europea en realidad ya fue construida como el proyecto del capitalismo, el proyecto político del capitalismo para Europa, que la Unión Europea ya fue construida como un conjunto de instituciones al servicio de las élites. Pero es cierto que la crisis lo que ha hecho es sacarlo a la luz y que cada vez más ciudadanos y ciudadanas de Europa sean conscientes o perciban esa realidad, ¿no? Y por eso que nosotras decimos que es que la Unión Europea ya fue construida con estos objetivos, decimos, como también comentaba Miguel, que la Unión Europea no es reformable, porque desde sus cimientos, ¿no?, ya son nocivos para la clase trabajadora, porque no compartimos ni sus fronteras, ni sus tratados, ni sus instituciones, ni su moneda, ni el Banco Central Europeo. Y entonces entendemos que no es reformable porque se construyó con un objetivo muy claro. El objetivo era tener un mercado común que pusiera a la Unión Europea en una posición de fuerza en un mercado mundial. Ese era el objetivo de la Unión Europea, no era construir un espacio de derechos y libertades, ¿no? Y la crisis ha sacado a la luz todo esto, sobre todo con las políticas de austeridad. Bueno, las políticas de austeridad que, si llamamos a las cosas por su nombre, en realidad son pues, el rescate de bancos privados con dinero público, son las reformas laborales que hemos estado sufriendo, que está ahora sufriendo Francia, que les quieren imponer una reforma laboral muy parecida a la que nosotras ya sufrimos, son las rebajas en el sistema de pensiones, son las privatizaciones de servicios públicos, ¿no? Y al final estas políticas de austeridad lo que han hecho ha sido dejar al descubierto la realidad. Y la realidad es que este sistema no es capaz de garantizar unas condiciones de vida dignas para la mayoría de la población. Este sistema capitalista, que es en el que se basa evidentemente la Unión Europea. Y esto que antes era muy evidente para Asia o para África, ¿no? Mirábamos al continente africano y veíamos, era muy evidente que el capitalismo no podía garantizar no garantizaba unas condiciones de vida dignas. Pero ahora eso ya es también una realidad para Estados Unidos y para Europa. Entonces, yo creo que desde ese análisis es desde donde podemos entender diferentes fenómenos, el Brexit o el triunfo de Trump en Estados Unidos o Le Pen en Francia, ¿no? Que al final, en el caso del Brexit, ¿no?, porque un poco también pretendíamos enfocar esta mesa un poco hablando del Brexit,
El Brexit nosotras lo entendemos como las consecuencias de estas políticas de la Unión Europea. Unas políticas que, como digo, no dan respuesta a las necesidades de las clases populares. Es uno de los ejemplos, ¿no?, del fracaso de la Unión Europea, de Merkel, de Rajoy, de Hollande o de Cameron. Es cierto que el Brexit no es un voto anti-austeridad, es cierto, sino que es más bien lo contrario. El Brexit es más bien un voto en clave xenófoba, nacionalista, apelando también a una grandeza nacional y que además fue impulsado por UKIP y fue la derecha y la extrema derecha quien más celebró el Brexit, ¿no? Pero eso no quiere decir que en realidad lo que hay por abajo es esa falta de dar una respuesta a las clases populares por las políticas de la Unión Europea. Y lo que tenemos en el conjunto, al final, es un sistema en crisis, unos partidos tradicionales que no dan respuesta a nuestras necesidades y que además lo que están haciendo es asumir buena parte del discurso racista y xenófobo de la extrema derecha. Me refiero a esos partidos tradicionales, ¿no?, digamos. De hecho, yo creo que lo más grave de la extrema derecha en Europa no es los resultados electorales de Wilders o de Hofer en Austria o de Le Pen. En realidad lo más grave es que los postulados de esta extrema derecha están siendo asumidos por la socialdemocracia, por los conservadores y por los liberales. Como muchas veces decimos, la extrema derecha nos está gobernando desde el centro. Están asumiendo nuestros gobernantes esos postulados de extrema derecha, sobre todo si miramos las cuestiones de migración y de refugiados. Las políticas que se están haciendo son políticas criminales y racistas, y se están haciendo desde las instituciones, y se está deportando a personas a Afganistán, y se está llegando a acuerdos con Turquía o con Libia para expulsar a la gente, para que sean policías de fronteras, para que estén detenidos en centros de detención en Libia, que más bien son campos de concentración. Son políticas que nuestros gobernantes están asumiendo, pero que son políticas, evidentemente, xenófobas, ¿no? Bueno, y en este contexto, voy un poco rápido por la cuestión del tiempo, pero bueno, en este contexto también tenemos que analizar en realidad el papel de la izquierda, ¿no? Y el papel de la izquierda en un sentido amplio, porque yo entiendo que la extrema derecha solo es una opción cuando fracasa la izquierda o cuando desde la izquierda no hay una alternativa creíble, una alternativa con fuerza, ¿no? Yo creo que ahí es importante ver qué pasa con la socialdemocracia. Porque hasta ahora, en realidad, la socialdemocracia, digamos que era la alternativa menos radical, ¿no?, a lo que ese estado del bienestar dentro del capitalismo, pero que la crisis también ha dejado al descubierto que esto tampoco es posible ya, que ya no cabe ese estado del bienestar dentro del capitalismo, que ya estamos en otro momento histórico, que esa época, bueno, pues tuvo su buena época después de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya no es posible. Y por eso ahora tenemos una socialdemocracia en toda Europa que está en una encrucijada, digamos. Esa socialdemocracia que lo que está haciendo es definitivamente asumir los postulados del sistema, lo cual les lleva a la extinción prácticamente, como el PASOK en Grecia o como la socialdemocracia en Francia o en Países Bajos, o tienen esa opción, la de asimilarse definitivamente al sistema, o la opción de girar a la izquierda por la presión también de sus bases, que mayoritariamente, no olvidemos, son clase trabajadora, y presentarse con programas mucho más transformadores, de una manera más honesta o menos. Yo no entro en esas calificaciones morales, pero sí tienen esas dos vías, ¿no? Yo creo que ahí es interesante Reino Unido, ¿no?, en ese sentido, el mejor resultado de los laboristas en 20 años en las últimas elecciones, con un programa realmente, con un discurso de clase, con un programa en el que incluso planteaban la nacionalización de la red de trenes y de transportes, ¿no? Entonces, yo creo que ese ejemplo es interesante, ¿no?, porque quizás sería de las dos alternativas que yo he dado, ¿no?, de la de asimilarse al sistema o la de girar a la izquierda, pues estaría en la segunda, ¿no? Y bueno, aparte de analizar
la socialdemocracia, yo creo que también tenemos que ver qué ha sucedido desde nuestra izquierda, ¿no? Porque no todo han sido fracasos, quiero decir, no todo ha sido auge de la extrema derecha, una socialdemocracia que se hunde, no. Es decir, también ha habido intentos de romper por la izquierda. Tuvimos, Francia estuvo en huelga durante meses y sigue Francia en la calle contra esta reforma laboral. En el Estado español tuvimos el 15M hace más tiempo, tuvimos unas marchas de la dignidad con millones de personas en Madrid y hemos tenido los mejores resultados de la izquierda alternativa en toda nuestra historia, ¿no? Estamos gobernando en Madrid o en Barcelona o en muchísimas alcaldías, ¿no? Quiero decir que también tenemos que analizar esos procesos. También es cierto que el intento más serio de romper por la izquierda fue Grecia y digamos que no salió del todo bien. Ya ha comentado Miguel algunas cuestiones, ¿no? Pero yo digo que un poco este sería el panorama y frente a esto yo creo que la pregunta es ¿qué proponemos, ¿no? Si ya tenemos claro que que con esta Unión Europea no tenemos futuro, que no es reformable, que nuestras políticas no caben, nuestras políticas de izquierda, nuestras políticas de justicia social, nuestras políticas de servicios públicos no caben dentro de esta Unión Europea, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Nos encerramos en nuestro cascarón? ¿Volvemos a la propuesta de las fronteras del Estado nacional? Bueno, yo creo que eso ya no es que sea una utopía, es que eso es un espejismo, es que ya no se puede dar marcha atrás a las agujas del reloj de la historia. La economía supera ya las fronteras en ese sentido, ¿no? Y además yo soy de las que pienso que necesitamos una base mínima de recursos humanos y materiales para poder planificar la economía y que en ese sentido Europa sería el marco perfecto para hacerlo, ¿no? Por eso nosotras somos más de proponer una alternativa en clave europea, pero no de Unión Europea, pero sí europea, y una alianza entre las diferentes clases trabajadoras también, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos, no? Y entiendo que qué retos tenemos por delante para poder avanzar en ese sentido de alternativa en clave europea, pero no de Unión Europea, ¿no? Por supuesto, necesitamos un programa. Yo creo que ahí podemos ser capaces entre todas las izquierdas europeas, me refiero, de llegar a un programa con una base común. Entiendo que hay cuestiones en las que podemos compartir, un salario mínimo común, unas prestaciones sociales, la libertad de movimiento de las personas, el derecho a la vivienda, la igualdad, la educación, la sanidad pública. Eso sí, para eso necesitamos también pues un control de la banca, un poner los recursos, ¿no?, al servicio del interés general y no del interés privado. Entiendo que eso serían las bases mínimas de un programa en el que todas podríamos compartir, ¿no? Pero no es suficiente, quiero decir, el programa lo podemos tener, pero no es suficiente. Además del programa, por supuesto, necesitamos movilización, necesitamos acción conjunta, necesitamos, en ese sentido, sobre la movilización, creo que es importante una reflexión que yo suelo hacer, igual ya me habéis escuchado varias veces, pero me parece, interesante en el sentido de los poderosos están muy bien unidos, están muy bien organizados, tienen sus instituciones, sus estructuras y nosotras desde la clase trabajadora no hemos sido capaces de hacer una movilización europea masiva. No hemos sido capaces, cuando estaban amenazando a Grecia, de salir todas y todos a la calle. No estamos siendo capaces ahora, con todo el drama de los refugiados, las refugiadas y de las personas migrantes muriendo en el mar, de salir toda Europa a la calle a reivindicar unas políticas justas, ¿no? En ese sentido es algo que debemos recuperar. Fuimos nosotras, la izquierda, el movimiento obrero, quien habló de la unidad por encima de las fronteras. No fueron ellos los poderosos y ahora resulta que ellos están muy bien organizados y nosotras somos incapaces de organizar una movilización europea, ¿no? Y nuestra fuerza, la fuerza de la clase trabajadora, es esa, es la unidad por encima de las fronteras. Entonces, en ese sentido, creo que es uno de los retos que tenemos
por delante, ¿no? El programa, la movilización conjunta de toda Europa. Movilización, unidad sería otra de las claves, ¿no? En estos momentos creo que hay muchos proyectos en Europa muy interesantes que se pueden estar construyendo. Tenemos el Plan B, tenemos el 1025, tenemos el foro que propone o que está impulsando el Partido de la Izquierda Europea, tenemos muchos espacios también de interlocución de diferentes movimientos sociales, pero necesitamos todavía que pues todos estos espacios vayan tomando más cuerpo y sobre todo que tengamos una voluntad de acción conjunta, ¿no? Y por tanto, insisto, programa, movilización, unidad y todavía, y eso no es suficiente, quiero decir, todavía nos faltará algo más, ¿no? Y nos faltará algo más que es mucho más subjetivo, en realidad, que es algo que, bueno, es mucho más difícil de definir. En realidad nos faltará, yo no sé si llamarle ilusión o llamarle, bueno, pues que las clases populares sientan que se puede ganar, que la victoria es posible, ¿no? Que podemos hacerlo, que podemos transformar Europa, que podemos conquistarlo, ¿no? Y yo creo que esa es fundamentalmente la labor que tiene la izquierda ahora mismo por delante. Ese es el reto que tenemos desde la izquierda, encontrar el cauce, ¿no? Para toda la frustración, la rabia que muchas y muchos llevamos dentro, encontrar el cauce para que todo eso pueda materializarse en organización, en ideas, en programa y en movilización. Y bueno, yo lo dejo ahí. Gracias. Sí, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, yo creo que como 10 minutitos para 2, 3 preguntas y luego 1 minuto tendremos cada uno de la mesa, 1 minuto para responder. Esto es un ejercicio. Yo una pregunta que lo había aludido, pero de pasada. Estados Unidos, había hablado de él, pero yo creo que es el determinante hoy en día en el mundo, es decir, el imperio. Europa parece que puede estar en conflicto, por lo menos hubo unas declaraciones de la Merkel y tal. ¿Cómo veis vosotros el tema? Porque en el tema económico está claro que ya han superado muchos a Estados Unidos, es decir, la Unión Europea es más potencia económica que Estados Unidos, lo es China, etcétera. ¿Cómo veis porque todas esas cosas geopolíticas pueden estar operando en todo lo que habéis hablado? ¿Cómo lo veis vosotros el tema del gran conflicto que se puede estar abriendo entre Estados Unidos y las otras potencias económicas, lógicamente? Yo tengo una pregunta sobre todo porque en Francia el problema que tenemos es que el 50% del discurso que decía Mariana también lo dice el Frente Nacional. Es decir, ¿cómo nos desmarcamos de la extrema derecha cuando sabemos que en buena medida ha tomado las banderas de izquierda en Francia y que a su vez juega con el hecho de que la llamada izquierda a veces se alía con la derecha y que no somos tan claros en la política? Vale, yo quería preguntar al compañero del Sinn Féin por las nacionalidades de Gran Bretaña, no solo Irlanda, con el tema de la reacción o la votación, perdón, con el tema del Brexit. Me explico. Nos has dado unas explicaciones muy claras sobre la necesidad para muchísima gente en las dos Irlandas de que no desaparezca o que no reaparezca mejor la frontera con el Brexit, pero también el Brexit tuvo un muy mal resultado en Gales, tuvo un pésimo resultado en Escocia y, por cierto, en Londres había gente, medio de broma, medio de serio, que planteaba: oye, los de Londres también nos queremos separar de Gran Bretaña como los escoceses y demás, ¿no? Entonces, si nos puedes decir esto muy brevemente, quiero decir que las razones que has dado para Irlanda no son las mismas que para Escocia, que para Gales, o sea que me da la impresión de que hay una cuestión nacional, además, unida a la cuestión de la frontera interirlandas. No sé si me he explicado, pero lo he intentado. Sí, pues como decía,
1 minuto cada uno. No hace falta que los 4 contestemos a las 3 preguntas. Podéis elegir una y ya está. ¿Compañero? Okay. I want to reply to the gentleman in relation to the question on Brexit. Voy a contestar al compañero con relación al Brexit And the impact on the other countries, Scotland and Wales. I think that was the question, wasn't it? y el impacto que han tenido sobre Escocia y Gales. Eso sería un poco la pregunta. Yeah. Okay. So, I mean, we know that there was a referendum narrowly defeated for independence for Scotland just a couple of years ago. Como sabéis, hace un par de años hubo un referéndum en Escocia por la independencia que perdió por poco. And we believe it's perfectly possible that what we're seeing right now is the breakup of the so-called United Kingdom. Lo que es posible es ahora que realmente el Reino Unido se rompa, de verdad. We already see that the unionist majority in the north is gone. La mayoría de los unionistas en el norte ha desaparecido. And we know that the younger generations in Scotland are very much for independence. Y también sabemos que las generaciones más jóvenes en Escocia están por la independencia de Escocia. So we expect to see fundamental change in terms of the status of the so-called United Kingdom in this coming decade. Y nosotros creemos que realmente en esta década que viene va a haber cambios fuertes en el estatus de lo que llamamos ahora Reino Unido. And we are calling for a referendum on Irish unity within the next 5 years. Y en los próximos 5 años nosotros vamos a hacer un llamamiento a un referéndum para unificar Irlanda. Auf Deutsch? Okay. Ich fange an mit der Frage, wie wir uns von der extremen Rechten unterscheiden können. Voy a empezar con la cuestión de cómo diferenciarnos de la extrema derecha. Und das ist, indem wir unsere Ziele klarstellen. Y eso se hace proponiendo y explicando claramente nuestros objetivos. Wir haben eine klare Agenda der sozial-ökologischen Transformation. Tenemos una agenda clara de la transformación social ecológica, die nach einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung und nach einer gerechten Weltwirtschaftsordnung verlangt. que exige un nuevo orden mundial, tanto económico y social. Und vor allem ist es unser Ziel, Migration, globale Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit möglich zu machen. Y uno de nuestros objetivos es también la circulación libre de las personas, la migración, etc. Und ich würde sagen, in der Debatte Exit oder Remain diskutieren wir beides als strategische Optionen, die wir aber erst dann brauchen, wenn wir die Macht haben, die Machtfrage zu stellen. Y sobre la cuestión de exit o mantenernos en la Unión Europea, yo creo que deberíamos debatir ambas cosas como opción, pero que realmente solo se va a hacer urgente en el momento que tengamos el poder, estemos en los gobiernos. Und ich glaube, so kommen wir auch den USA und der globalen Machtfrage näher. Y ahí también, así nos podemos acercar un poco a Estados Unidos y a la cuestión realmente de poder a nivel global. Denn wir haben ja auch dort gesehen, dass es soziale Kräfte gibt, die erstarken. Sanders Campaign, Democratic Socialists of America und so weiter. Porque también hemos visto en Estados Unidos que la izquierda también se ha reforzado, los movimientos sociales, también partidos de izquierda pequeños que han tenido más influencia que anteriormente. Bueno, en 1 minuto es prácticamente imposible. Yo lo de Estados Unidos, yo no veo tal enfrentamiento. O sea, yo creo que es más retórico que real y viene más enmarcado en una serie de pretensiones económicas y geoestratégicas que tiene Estados Unidos y que quiere hacer cumplir a la Unión Europea, pero que
por ejemplo, y con esto termino de Estados Unidos, Trump dice, los socios europeos tienen que invertir más militar y más en la OTAN. ¿Qué es lo que propone Juncker justamente esta semana pasada? Aumentar los presupuestos militares en coordinación con la OTAN. O sea que yo no veo realmente un enfrentamiento más allá de la retórica inicial de un cierto, más que de lepenización, a mí me gusta hablar en el caso americano de berlusconización. Yo creo que Trump se parece más a Berlusconi que a Le Pen. Lo digo porque Le Pen es más inteligente, creo yo, políticamente. Le Pen hija, por lo menos, más que Le Pen padre, ¿vale? Incluso Le Pen sobrina también sería más inteligente que Le Pen padre. Y con esto vamos a una cosa que a mí me parece importante, que es cómo nos diferenciamos de la extrema derecha. El problema es que competimos por sectores sociales, o sea, estamos en disputa con ciertos sectores sociales. Y eso hay que entenderlo, y eso es muy importante. Y hay que comprender por qué, cómo podemos, o cómo la extrema derecha se ha legitimado más ante esos sectores sociales que la izquierda. Eso es lo verdaderamente preocupante. Nosotros no tenemos no tenemos que hacer nada para diferenciarnos de la extrema derecha. Yo creo que no tenemos que hacer nada. De hecho, el gran problema de diferenciación con la extrema derecha es lo que decía Marina, que yo lo llamo la lepenización de los espíritus, que se ha producido en la política europea. Claro, esa lepenización de los espíritus, igual que a Thatcher, cuando le preguntaron cuál fue tu mayor victoria, dijo Tony Blair, seguramente si a Le Pen le preguntáramos cuál es su mayor victoria, pues a lo mejor nos diría Manuel de Valls. Claro, porque Francia lleva un año con un estado de emergencia bochornoso que cae por su propio peso y que nos lleva hacia un elemento clarísimo de populismo punitivo en el conjunto de Europa y derivas autoritarias que ahora estamos viendo de una forma gravísima también en el Estado español. Entonces, como disputamos espacios sociales similares, yo creo que nosotros, o la izquierda no la termina de comprender, pero creo que ahí por eso decía que Marine Le Pen es más inteligente, sí lo ha entendido, sí lo ha comprendido. A Le Pen padre, en el 2006 le hicieron una entrevista en El País, donde la última pregunta era: ¿por qué cree usted que no existe un Frente Nacional en España? Y Le Pen padre dijo: hombre, porque existe el Partido Popular. Porque si yo estuviera en España, estaría en el Partido Popular. Es una respuesta que a la izquierda nos deja muy tranquilos, porque es lo que pensamos todos, ¿no? Le Pen hija, justo después de las elecciones griegas, le hicieron la misma pregunta al País. Y su respuesta fue: porque existe Podemos. No existe el Frente Nacional porque existe Podemos. Y en Grecia no existe porque existe Syriza. Claro. Y yo le doy más la razón a Le Pen hija que a Le Pen padre en esta coyuntura política actual. Si no entendemos que estamos disputando... Vale, es que es un minuto. Gracias. Perdona. Bueno, es absolutamente imposible responder en un minuto, ¿no? Yo solo una idea para acabar. Las clases populares necesitan respuestas. Yo creo que eso la extrema derecha lo ha aprendido, lo sabe muy bien, ¿no? Y necesitan respuestas no solo en el plano teórico, sino que también necesitan respuestas en el plano material. En ese sentido, tenemos a la extrema derecha organizando entregas de alimentos en nuestras ciudades. Eso sí, solo para españoles, ¿no? En ese sentido, creo que es importante que también desde la izquierda sepamos dar respuesta a las necesidades materiales de nuestra gente, de nuestra clase, de nuestro pueblo, de los que son de aquí, evidentemente, y de los que vienen de fuera, que también son nuestra clase, ¿no? En ese sentido, creo que
la PA, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Daba respuesta en el plano teórico y mucha gente ha transformado sus conciencias en esta organización, pero también en el plano material. Y era gente que cuando tenías un problema venían y se ponían en la puerta de tu casa para evitar que te desahuciaran, ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones que tenemos que trabajar también desde la izquierda, ¿no? Esas redes de solidaridad, como es la red también de solidaridad popular, la RSP, la PA y muchos otros proyectos, ¿no? que se están desarrollando en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, en los barrios, que creo que son interesantes, ¿no? Eso de dar respuesta también a las necesidades materiales y no quedarnos solo en el plano del programa, del teórico, que por supuesto es importante, pero que con eso pues no se come. De momento, lo dejo ahí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas.